Nunca lo dijo en voz alta, pero cada vez que él salía de casa sin mirarla, algo en su pecho se encogía. Vivían juntos hacía 14 años, y aunque todo parecía normal por fuera, la mesa puesta, los saludos de rutina, las fotos en la pared, dentro de ella se había instalado un silencio incómodo, de esos que no hacen ruido, pero que pesan. Él llegaba, se duchaba, cenaba en silencio y se dormía con el celular en la mano. A veces respondía con monosílabos, otras con un después hablamos que jamás se concretaba, y ella, mientras doblaba la ropa o lavaba los platos, fingía no notar las miradas esquivas, las risas apagadas, el olor a perfume que no era suyo. No era una tonta, era una mujer que amaba en voz baja, con miedo a confirmar lo que ya sentía. La tarde en que todo empezó a romperse no fue dramática, fue una de esas tormentas lentas, esas que no avisan pero mojan todo. Había caído una lluvia fuerte la noche anterior, y al día siguiente su hermana llamó desde el hospital. Su madre había sufrido una descompensación y estaban a la espera de exámenes. Mariana preparó una mochila a toda prisa y le dijo a él que necesitaba irse. Él, sin levantar la vista del teléfono, solo dijo: haz lo que tengas que hacer. Nada más, ni un ¿estás bien?, ni un ¿quieres que te acompañe? Ella lo miró desde la puerta con el corazón tambaleando. Y aún así se fue sola, con la esperanza de que esa frialdad fuera solo distracción, pero en el fondo, ya sabía, las horas en la sala de espera fueron eternas. Mariana sostenía la mano de su hermana mientras escuchaban al médico explicar que su madre necesitaba una operación urgente. Todo era confuso, firmas, llamadas, decisiones médicas, y él, simplemente, no estaba. Le escribió un mensaje breve, casi suplicando: ¿podrías venir, por favor? Pasaron los minutos, luego una hora, luego 2. Visto, sin respuesta. Cuando volvió a marcar, ya ni siquiera timbraba, como si su número hubiera dejado de existir en la vida de él. Esa noche durmió en una silla de hospital, con el cuello torcido y el alma aún más doblada. Entre el zumbido de las máquinas y el murmullo de las enfermeras, lo entendió, estaba sola, no abandonada por el destino, sino por la persona que más debía haber estado ahí. Cuando regresó a casa 2 días después, con los ojos hinchados y el cuerpo agotado, encontró la cama tendida como si nadie la hubiera usado. Ni una nota, ni una llamada perdida, nada. Solo el cargador de él ya no estaba al lado de la cama, ni su perfume en el baño, ni sus camisas en el ropero. Mariana se quedó parada frente al armario abierto por largos segundos, como si su cerebro no terminara de procesar lo que sus ojos veían. Él se había ido, justo en medio del peor momento de su vida. Y lo peor no era su ausencia, sino darse cuenta de que lo había planeado así. Había esperado el desastre para desaparecer sin testigos, porque huir en medio del caos duele menos, o al menos eso creyó él. Pasaron los días y las excusas empezaron a llegar, pero no de él. Eran los cuñados, los amigos en común, incluso una prima de él que escribió por WhatsApp: está confundido, necesita tiempo, tiempo. Como si el dolor de ver a su madre internada y la ausencia del hombre con quien había compartido media vida no fueran suficientes. Mariana no respondía, no porque no quisiera, sino porque ya no sabía cómo. Era como si todo dentro de ella hubiera entrado en pausa. Hacía café por inercia, lavaba los platos en automático, se duchaba sin recordar si había enjabonado el cabello, y cada vez que alguien preguntaba, ¿y él?, ella fingía revisar el celular. Mentía con una sonrisa floja: está trabajando mucho, y tragaba el nudo con saliva, porque admitir la verdad era dejar que se le rompiera la garganta también. Pero el verdadero colapso no llegó por una conversación, fue frente al espejo, una mañana cualquiera, cuando intentó peinarse para ir al hospital. Su hijo menor, con apenas 9 años, entró al baño en silencio y le preguntó con una voz bajita: ¿papá ya no vive con nosotros? Mariana lo miró por el reflejo,
con las manos temblando sobre el cepillo. Intentó responder, pero solo salió un susurro: no lo sé, mi amor. En ese instante, algo dentro de ella se quebró de verdad. No gritó, no lloró, solo se sentó en el borde de la tina, con el niño abrazado a sus piernas. Sintió el golpe sordo de la realidad. No había sido un malentendido, no era una crisis. Fue abandono, frío, planeado y cobarde. Las semanas siguientes fueron un desfile de silencios incómodos y sonrisas hipócritas. En el hospital, las enfermeras le preguntaban si necesitaba que su esposo firmara algo. En la escuela, la maestra del niño preguntó si papá podía asistir a la próxima reunión, y en cada esquina de su vida cotidiana, Mariana tenía que tragarse una explicación que no tenía. Empezó a evitar miradas, a fingir llamadas, a responder con evasivas, no por vergüenza, sino por dignidad. Porque decir me dejó sola justo cuando más lo necesitaba era como exponerse desnuda en medio de la calle, porque el dolor no solo era su ausencia, era el juicio disfrazado de preocupación, era el susurro de las vecinas, era la compasión en los ojos de quienes sabían, pero no decían nada. Un domingo cualquiera, mientras doblaba sábanas en silencio, lo vio aparecer por la ventana, flaco, desaliñado, con una mochila colgando del hombro y los ojos rojos. Mariana no sintió nada, ni rabia, ni alivio, ni miedo, solo una especie de vértigo leve, como cuando uno se levanta muy rápido. Él tocó la puerta 1, 2, 3 veces. Ella no se movió. Luego escuchó su voz quebrada: necesito hablar contigo, por favor. La puerta no se abrió, pero las lágrimas de él seguían cayendo del otro lado, como si eso fuera suficiente para borrar su ausencia. Mariana apoyó la espalda en la pared del pasillo y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no lloró, porque en ese instante entendió que su corazón ya no esperaba nada, ni explicaciones, ni promesas, solo silencio. Volvió al día siguiente, y al siguiente. Llamaba, escribía, dejaba notas debajo de la puerta. Me equivoqué, no supe manejarlo, te juro que pensé que era lo mejor. Mariana leía cada mensaje como quien repasa un papel en blanco. Nada le hacía eco, porque el problema ya no era lo que él decía, sino lo que ella ya no sentía, ni odio, ni deseo de venganza, solo una calma rara, como si su cuerpo estuviera sintonizado en otra frecuencia. Una tarde se animó a abrir la puerta, más por cansancio que por curiosidad. Él entró como un perro mojado, pidiendo perdón sin mirar de frente, pero cuando por fin la miró a los ojos, algo en él se quebró. No me odias, ¿verdad?, murmuró. Mariana lo sostuvo con una mirada serena. No, pero ya no te espero. Él intentó abrazarla, como si aún hubiera algo que recoger entre los restos. Ella dio un paso atrás. No fue agresivo, fue firme. Él entendió, o fingió entender. Se sentó en el sofá como si necesitara procesar lo irreversible. Mariana no lloró, ni levantó la voz. Solo sirvió 2 vasos de agua y se sentó frente a él. ¿Por qué ahora?, preguntó, con voz suave. Él tardó en responder. Tartamudeó. Dijo que se sintió perdido, que la rutina lo asfixiaba, que no supo cómo actuar. Mariana lo escuchó en silencio, con los dedos entrelazados. Cuando él terminó, hubo una pausa larga. Y entonces, sin dramatismo, ella murmuró: tú te fuiste cuando todo se caía, y eso no se arregla con lágrimas. Esa noche, cuando él se fue sin recibir respuesta clara, Mariana se encerró en el baño y se quedó mirando su reflejo por minutos enteros. Había algo distinto en su rostro, como si el dolor hubiera dejado marcas invisibles. Se sentó frente al espejo, sacó unas tijeras del cajón y, sin pensarlo demasiado, empezó a cortar mechones de su cabello. No buscaba un cambio de imagen, ni seguir una moda. Era otra cosa, un gesto de cierre, una manera de soltar todo lo que ya no tenía lugar. Cada trozo que caía al suelo era un pedazo de miedo, de espera, de decepción. Cuando terminó, se miró otra vez.
No era la misma, y aunque no se veía más linda ni más fuerte, se veía libre. A la mañana siguiente, abrió una caja vieja del armario donde guardaba cartas, fotos y pequeños recuerdos de aniversarios. Todo tenía olor a pasado. Sacó una por una las postales, las entradas de cine, los papelitos con frases que alguna vez le parecieron dulces. Las miró sin prisa, como quien revisa un archivo olvidado. Luego, sin decir una palabra, encendió una vela sobre la mesita del patio trasero y fue dejando que todo se quemara, lentamente. El humo subía despacio, como si llevara consigo pedazos de un amor que ya no tenía cuerpo. Donó su vestido de aniversario a una fundación del barrio. No por despecho, sino porque ya no le decía nada, y cuando él volvió, con los ojos hinchados y la voz temblorosa, Mariana lo miró sin rencor y le dijo, sin levantar el tono, no puedo. Él intentó buscar una grieta en su voz, alguna emoción que lo dejara entrar de nuevo, pero Mariana no discutía, no suplicaba, no lloraba, respondía con pausas largas y una serenidad que dolía más que cualquier grito. Cada vez que él volvía con un pero si me arrepiento, ella bajaba la mirada y respondía lo mismo, ya no se trata de eso. Se volvió un hábito absurdo, él llegando con excusas recicladas, y ella recibiéndolo con té frío y distancias nuevas. No era venganza, era claridad, porque entender que no todo lo que duele se repara, también es amor propio, incluso cuando él insistía con fotos, recuerdos, canciones que alguna vez fueron de los dos. Mariana solo decía, eso ya no me toca. Entonces empezó a recoger pruebas, no para enfrentarlo, sino para protegerse, capturas de pantalla, registros de llamadas, correos olvidados. No era paranoia, era previsión. Sabía que, tarde o temprano, él intentaría cambiar la versión, y ella no pensaba permitirlo. Mientras tanto, en sus ratos de silencio, retomó un proyecto que había dejado años atrás, costura. Entre hilos, telas y agujas, Mariana volvía a encontrarse. No era solo hacer ropa, era reconstruirse con cada puntada. Empezó a vender algunas piezas entre vecinas, abrió una cuenta en redes y hasta recibió su primer encargo grande. Y todo eso, sin decirle una palabra a él, porque mientras él intentaba volver a un lugar que ya no existía, ella estaba construyendo uno nuevo. Un sábado por la tarde, mientras ordenaba retazos de tela, recibió un mensaje inesperado, una amiga de juventud, Laura, con quien había perdido contacto hacía años. Vi tus trabajos. Están hermosos, decía. Mariana sonrió. No por nostalgia, sino por reconocimiento. Se encontraron en una cafetería modesta del centro, entre risas tímidas y recuerdos arrugados. Laura no preguntó por él, solo le habló de una exposición de diseño artesanal, de cómo ella también había tenido que empezar de cero después de una separación asfixiante. En esa conversación, Mariana recordó quién había sido antes de amar en silencio, recordó que alguna vez tuvo sueños que no dependían de otro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas, no de volver con nadie, sino de volver a ella misma, y justo cuando esa luz interna empezaba a asomar, él volvió con una jugada distinta, aparecer en una comida familiar, sin aviso, con cara de víctima, delante de todos. Se dirigió a ella como si nada hubiera pasado. ¿Podemos hablar un momento?, dijo con ese tono que antes la confundía, pero esta vez, no. Mariana respiró hondo, se limpió las manos con la servilleta y se puso de pie sin apuro. Lo miró fijo y sacó del bolsillo la alianza que aún guardaba, no por apego, sino por el momento exacto en que debía entregarla. Esto ya no me pertenece, murmuró mientras la dejaba en su mano. Él intentó abrazarla, ella se apartó, todos miraban, él esperaba una escena, un escándalo, pero lo único que recibió fue la espalda de Mariana alejándose con paso firme. Esa noche hubo silencio en el grupo familiar, ni una pregunta, ni una crítica, solo miradas largas y cuchillos sobre el plato sin usar.
Mariana volvió a casa con su hijo dormido en el asiento trasero y el corazón liviano por primera vez en meses. Al llegar, dejó las llaves sobre la mesa, se sirvió un té de manzanilla y se sentó en la oscuridad del comedor. No necesitaba más explicaciones. No esperaba que él se humillara, ni que los demás tomaran partido. Lo que hizo fue suficiente, porque el gesto de devolverle la alianza delante de todos había cerrado una historia, no para los demás, para ella. Y eso era lo único que importaba. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos. Él dejó de insistir, o al menos dejó de aparecer. Mariana seguía cosiendo, ahora con más encargos, más colores, más ideas. Su cuarto de costura se convirtió en refugio, en pequeño santuario. Colgó fotos nuevas en las paredes, no de personas, sino de diseños que había creado con sus manos. Se compró una planta que siempre quiso y nunca lo hizo porque a él le molestaban los olores fuertes. Y cada vez que se despertaba, lo hacía sin sobresaltos, sin revisar el celular, sin buscar pistas de ausencias, porque ya no había vacío, solo espacio, espacio para ella, para sus tiempos, para su silencio. Una tarde cualquiera, mientras regaba su nueva planta, recibió una llamada de número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. Era él, otra vez. Su voz sonaba distinta, más apagada, como si la derrota ya formara parte de su tono natural. Solo quiero saber si estás bien, dijo. Mariana tardó en responder. Miró por la ventana, sintió la brisa tibia y respondió con calma, sí, estoy bien, nada más. Él esperó algo más, algún detalle, una brecha emocional, pero el silencio de ella fue tan elocuente que terminó diciendo, te extraño. Mariana no respondió, colgó sin enojo, sin ansiedad, no porque no doliera, sino porque ya no dolía igual. Desde entonces, él empezó a dejar mensajes más esporádicos, una canción, una foto vieja, una frase sin sentido. Mariana los leía en silencio, sin prisa, a veces con nostalgia, a veces con indiferencia. No los respondía, no por orgullo, sino porque ya no tenía nada que agregar. Una noche, mientras terminaba un vestido para una clienta nueva, sonó una notificación. Era otra vez él. ¿Algún día me perdonarás? Mariana dejó el celular boca abajo, apagó la luz y se metió en la cama. El perdón no siempre se da con palabras. A veces, simplemente, se da cuando ya no importa. Y esa era la verdad, ya no importaba, porque lo que él había roto, ya no se podía reconstruir. Y ella, ya no quería. Una mañana, mientras organizaba telas nuevas en el mercado, se cruzó con la esposa de un excompañero de él. Fue incómodo. La mujer la saludó con una sonrisa que intentaba ser amable, pero tenía esa mezcla de lástima y curiosidad que Mariana ya conocía bien. Supe que estás sola ahora, pero te ves muy bien, dijo, como quien lanza un dardo envuelto en terciopelo. Mariana simplemente sonrió y respondió, estoy sola. Sí, pero no vacía. La mujer no supo qué decir. Se despidió con un gesto torpe, y Mariana siguió caminando como si nada, porque ya había aprendido que muchas veces la gente no busca comprenderte, solo compararse, y ella ya no necesitaba explicarse a nadie. Esa misma tarde, recibió un correo inesperado. Su diseño había sido seleccionado para una pequeña feria de emprendedoras locales. Leyó y releyó el mensaje, buscando algún error. Pero no, era real. Iban a darle un espacio para mostrar su trabajo, su nombre, su historia. Se sentó frente a la máquina de coser y miró sus manos. Pensó en todo lo que habían tejido en silencio, noches sin dormir, lágrimas contenidas, fuerza nacida del abandono, y por primera vez en mucho tiempo, sintió orgullo, no por lo que logró, sino por no haberse rendido, porque mientras él lloraba por lo que había perdido, ella construía con retazos algo nuevo, algo suyo, algo que nadie más podría romper. El día de la feria llegó con una mezcla de nervios y emoción. Mariana vistió una de sus propias creaciones, sencilla pero con carácter,
Llevó sus piezas con cuidado, acomodándolas con esmero en su pequeño stand. A su lado, otras mujeres también exponían sus trabajos, cerámicas, jabones, bordados, todas con historias que se intuían detrás de cada objeto. Durante horas, gente pasó, preguntó, elogió, y aunque vendió poco, recibió algo más valioso, reconocimiento. Una mujer se detuvo frente a un vestido y le dijo, «Esto tiene alma». Mariana sonrió con los ojos. No respondió, pero por dentro sintió un nudo que no era tristeza, era validación. Cerca del final de la tarde, entre las personas que caminaban por la feria, lo vio, a lo lejos, de pie, observando. No se acercó, solo la miraba. Mariana fingió no verlo al principio, pero luego sus ojos se encontraron. Él levantó la mano, como quien saluda desde una orilla lejana. Ella no devolvió el gesto, solo lo miró unos segundos, y volvió a su tarea. Dobló un vestido, ajustó un broche, agradeció a una clienta. Cuando volvió a mirar, él ya no estaba, pero no sintió vacío, sintió alivio, porque el pasado había querido colarse, y ella, simplemente, no lo dejó entrar, sin necesidad de cerrar la puerta, porque a veces, el silencio es la cerradura más fuerte. Después de la feria, Mariana volvió a casa con las piernas cansadas pero el alma en calma. Colocó los vestidos que no vendió en perchas nuevas, limpió su pequeño taller y encendió una vela en la cocina. No era ritual, ni cábala, era solo una forma de marcar un día distinto. Esa noche, al mirar el reflejo en la ventana, se descubrió distinta, no más joven, no más bonita, pero sí más firme, más ella. Se sentó en el sofá con una manta sobre las piernas y repasó mentalmente todo lo que había vivido desde aquella madrugada en que su madre cayó enferma. Todo lo que había soportado, lo que había callado, lo que había soltado, y en lugar de dolor, sintió respeto hacia sí misma. Pasaron los días, y el celular seguía en silencio, sin llamadas, sin disculpas, sin mensajes cursis. Él había comprendido que no había camino de vuelta, o al menos, ya no lo intentaba. Mariana, por su parte, aprovechaba ese silencio como un terreno fértil. Siguió creciendo en redes, haciendo envíos, conociendo nuevas clientas. Un día, incluso, la invitaron a dar una charla en una escuela técnica sobre su emprendimiento. Fue la primera vez que se paró frente a un grupo desde que todo explotó, y habló, no sobre él, ni sobre el abandono, habló de costura, de tejido, de reconstrucción, pero en cada palabra se escondía un mensaje más profundo, que es posible empezar de nuevo, incluso cuando te rompen desde adentro. Al terminar la charla, una de las alumnas se le acercó y le dijo con voz tímida, «Gracias». Necesitaba escuchar eso. Mariana sintió que algo se cerraba dentro de ella, pero no como un portazo, sino como una página que se pasa. Caminó de regreso a casa con una serenidad que no recordaba haber sentido antes, no porque su vida fuera perfecta ahora, sino porque sabía que estaba construyendo algo verdadero, con cimientos nuevos. Ya no vivía esperando un mensaje, una disculpa, una validación. Vivía en presente, con las manos ocupadas, la cabeza clara y el corazón tranquilo. Una tarde cualquiera, mientras ordenaba retazos de telas nuevas, su hijo se le acercó y preguntó, «¿Y papá, ya no va a volver?» Mariana lo miró con ternura, se agachó a su altura y le dijo, «Él ya tuvo su tiempo, ahora es el nuestro». El niño asintió con naturalidad, sin resentimiento, porque a veces los hijos entienden mejor que los adultos. Mariana sintió un pequeño orgullo florecer en el pecho, no por haberlo superado todo, sino por haber sostenido a su hijo sin disfrazar la verdad, por haber caminado con él entre ruinas, y enseñarle, sin palabras, que se puede seguir, sin rencor, sin miedo, y sin esperar que alguien vuelva para rescatarte. Días después, mientras ordenaba unos pedidos, encontró en el fondo de un cajón una foto vieja, él y ella en la playa, abrazados, sonriendo al sol.
Se quedó mirándola un rato largo, no con nostalgia, con distancia, como quien observa una versión antigua de sí misma. Mariana ya no era esa mujer. Aquella creía que el amor todo lo curaba, que el sacrificio tenía recompensa, que aguantar era amar. Esta, en cambio, sabía que el amor empieza por una misma, que el silencio puede ser abrigo y que soltar no siempre es perder. Tomó la foto, la dobló con cuidado, y la dejó caer dentro del cesto, sin drama, sin lágrimas. ¿Cómo se deja ir algo que ya no se necesita? Esa noche soñó con una casa distinta, más clara, con ventanas grandes y cortinas que bailaban con el viento. No había rostros, ni voces conocidas, solo ella, un espacio nuevo y una mesa con telas por coser. Al despertar, no intentó interpretar el sueño, solo supo que quería eso, espacio, luz, nuevos comienzos, y por primera vez, se permitió pensar en mudarse, no por huir del pasado, sino por abrazar el presente. Empezó a buscar anuncios, hablar con vecinas, mirar rincones de la ciudad donde nunca había puesto los ojos. No tenía prisa, ni miedo, tenía algo más valioso, intención, y eso, para quien ha estado en el fondo, es el primer paso hacia cualquier cima. Una mañana de sábado, mientras tomaba café en la ventana, el celular vibró. Era él, otra vez, esta vez no con una excusa, ni con una súplica, solo un mensaje breve: sigo pensando en nosotros. Mariana no respondió. No porque le molestara, sino porque ya no le decía nada. Cerró la aplicación y siguió leyendo su libro, porque a veces, el acto más poderoso no es gritar que estás bien, sino no tener que decirlo, porque ya no había nosotros. Había ella, y eso, después de todo lo vivido, era más que suficiente. Ese mismo día, encontró el departamento perfecto. No era grande, ni lujoso, pero tenía luz natural, paredes blancas y un pequeño balcón donde imaginó sus plantas y su máquina de coser. Cuando fue a visitarlo, llevó a su hijo. Él corrió de habitación en habitación diciendo: «Este sí parece nuestro». Mariana lo miró con un nudo en la garganta y una sonrisa que no pudo contener. Firmó los papeles días después, y mientras sostenía las llaves en la mano, sintió que algo terminaba. No el dolor, no la historia, lo que terminaba era la espera, esa sensación de estar congelada en el tiempo, porque ahora, cada paso era suyo, cada decisión, cada espacio. La mudanza fue simple. Pocas cajas, muchos recuerdos descartados. Mariana decidió no llevar el sofá donde tantas veces esperó que él volviera, ni las sábanas que compartieron, ni las copas del aniversario. Todo eso quedó atrás. Se permitió empezar de cero, hasta en los detalles. Pintó las paredes del color que siempre quiso y que antes no combinaba con él. Compró una lámpara con forma de flor que le parecía cursi, pero le encantaba. Puso cortinas de lino que bailaban con el viento como en su sueño. Y el primer día que durmió allí, lo hizo con la ventana abierta y el corazón en paz, porque no había ruido de pasos que no llegaban, ni llanto, solo silencio, de ese que abraza. Una semana después, mientras acomodaba libros, encontró una libreta antigua con frases sueltas, bocetos, pensamientos que había escrito en momentos de desahogo. La última hoja tenía una frase subrayada varias veces: «No merezco migajas». Mariana la leyó en voz alta y sintió un escalofrío leve. No era tristeza, era orgullo, porque por fin, después de tanto tragar palabras, ella se había escuchado, había dejado de conformarse, había aprendido a elegir, no solo a los demás, también a sí misma, y eso era lo más poderoso que había conquistado, la capacidad de no volver atrás, aunque pudiera, aunque él volviera de rodillas, aunque todo se pusiera de cabeza, porque ya no era la misma, y lo sabía. Un domingo por la tarde, mientras organizaba un nuevo pedido, su hijo la interrumpió con una frase inesperada: «Mamá, ¿estás feliz?». Mariana se detuvo. Lo miró fijamente y sintió una presión suave en el pecho. No supo qué responder de inmediato, no porque dudara,
sino porque la felicidad ya no era como antes. No era euforia, ni risas constantes, ni planes de pareja. Era esto, tener paz, tener su espacio, tener un taller con olor a telas limpias y el sonido de su hijo jugando en el balcón. Le acarició el cabello y respondió con sinceridad, sí, creo que sí, y esa fue, quizás, la primera vez que lo dijo sin miedo a que algo malo pasara después. Ese mismo día, decidió que era hora de cerrar el último capítulo. Abrió la galería del celular y empezó a borrar fotos. No por rabia, por limpieza, él en la playa, él con el niño, él en la cocina, todas esas imágenes que alguna vez usó para convencerse de que había amor, una a una, se fueron. Y con cada eliminación, un poco más de ligereza en el pecho, dejó solo una, ella, sola, en la feria, junto a sus vestidos. La había tomado una clienta sin avisar, y le había parecido honesta, porque esa era la verdadera imagen de su nueva vida, una mujer de pie, sonriente, entre creaciones propias, sin filtros, sin adornos, sin la sombra de alguien más al lado. Con el pasar de los meses, Mariana comenzó a recibir más encargos. Su nombre empezó a circular en redes, en ferias, en pequeños negocios de la ciudad. Sin buscarlo, su historia se volvió inspiración para otras mujeres. Una vecina le dijo una tarde, «Tu fuerza se nota en tus costuras». Mariana sonrió con humildad, pero por dentro sintió algo vibrar, no por vanidad, sino por confirmación, porque había logrado transformar su dolor en algo útil, no solo para ella, para muchas, y eso no se compra, no se mendiga, no se finge, eso se conquista. Como ella conquistó su espacio, su voz, su nueva rutina, y entonces ocurrió lo inevitable. Él volvió a aparecer, esta vez con otra cara, otro tono, otro aire. Vestía como antes, pero ya no era el mismo. Se presentó un día en la puerta del nuevo edificio, con una caja en la mano. Dijo que quería devolverle unos papeles, pero Mariana sabía que no era solo eso. Lo invitó a pasar al pasillo, sin dejarlo entrar al departamento. Él la miró con esa mezcla de tristeza y esperanza que tanto conocía. Y ahí estaban otra vez, frente a frente, pero en otro escenario. Él intentó empezar con un «he pensado mucho en nosotros». Mariana lo interrumpió con cortesía. «No hay un nosotros, solo estoy yo, y estoy bien así». Él insistió, con la voz entrecortada, diciendo que se arrepentía, que se había dado cuenta de todo lo que perdió. Mariana lo escuchó en silencio, sin moverse. Ya no necesitaba defenderse, ni probar nada. Solo quería que él terminara. Que dijera todo lo que tuviera que decir, para cerrar de una vez por todas. Cuando él terminó su discurso, lleno de culpas, de promesas, de si pudiera volver atrás, ella respiró hondo y habló con calma. «No te odio, no te deseo mal, pero lo que tú rompiste, yo lo reconstruí sola, y eso no se borra con lágrimas». Él bajó la mirada, supo que no había marcha atrás. Antes de irse, él dejó la caja en el suelo y la miró por última vez. «Nunca imaginé que ibas a cambiar tanto», murmuró. Mariana sostuvo la puerta con una mano y dijo, sin titubear, «Yo tampoco, pero me gusta quien soy ahora». Él salió sin decir más. El pasillo quedó en silencio. Mariana cerró la puerta con suavidad. No fue un portazo, no fue furia, fue cierre, de esos que no necesitan testigos, ni explicaciones. Luego se agachó, abrió la caja y encontró algunos papeles viejos, un libro que le había prestado y una foto de ellos enmarcada. La sacó, miró el cristal, y con un gesto firme, la tiró al tacho sin mirar atrás, porque cuando una mujer renace, ya no necesita monumentos del pasado. Las semanas siguientes transcurrieron con una tranquilidad nueva, como si algo en el aire se hubiera despejado. Mariana seguía trabajando, entregando pedidos, regando sus plantas. Los domingos se convirtieron en su día sagrado, música suave, té de hierbas, libros, llamadas con amigas que se sumaban.
Una tarde decidió hacer algo que postergaba hacía tiempo, se inscribió en un taller de escritura, no porque quisiera publicar un libro, sino porque quería contar, soltar, volcar todo lo que había sentido durante esos meses sin tener que explicarlo. Las palabras empezaron a salir como agua contenida, como piezas que al fin encontraban su lugar. Escribirla fue como terminar de entenderla. En uno de esos ejercicios, le pidieron que describiera una versión futura de sí misma. Mariana escribió: soy una mujer que no se quiebra fácil, que sabe cuándo quedarse y cuándo irse, que aprendió a reconocer los silencios que protegen, y a no temerles. Al terminar, se dio cuenta de que ya no estaba imaginando, estaba describiendo lo que era. Esa mujer ya vivía en ella, ya no era una meta, era una realidad. Y eso le arrancó una sonrisa tranquila, sin fanfarria, porque la verdadera victoria no es la que se grita, es la que se respira. Y Mariana, después de tanto, por fin respiraba, sin sobresaltos, sin promesas rotas, sin él. Una mañana nublada, mientras esperaba el bus para ir a un mercado artesanal en otra ciudad, su celular vibró. Era su nombre otra vez, no un número desconocido, no una notificación cualquiera. Él, Mariana lo miró unos segundos. No contestó, no bloqueó, solo guardó el teléfono en el bolso y subió al bus. Se sentó junto a la ventana, observando cómo la ciudad se alejaba poco a poco. El movimiento suave del vehículo y el murmullo de los pasajeros eran un fondo perfecto para su pensamiento. Ese hombre seguía detenido en una historia que ella ya había terminado de escribir. Y no importaba cuántas veces marcara su número, ella ya no estaba en ese lugar. Durante el viaje, escuchó música, tomó notas en su libreta y hasta cerró los ojos por un rato. Al despertar, sintió algo que le costó nombrar. Era ligereza, sí, pero también era certeza. La certeza de haber hecho lo correcto, aunque doliera, de haber puesto límites, de no haberse traicionado para complacer. Porque cuando él se fue, la rompió, pero cuando volvió, ella ya se había reconstruido, y en esa reconstrucción, no había espacio para quien solo supo amarla a medias. El bus llegó a su destino, y Mariana bajó con paso tranquilo, sin esperar que algo extraordinario pasara, porque lo verdaderamente extraordinario ya estaba ocurriendo dentro de ella. El mercado era bullicioso, lleno de colores, aromas y voces cruzadas. Mariana montó su puesto con la habilidad de quien ya lo ha hecho muchas veces, pero esta vez con un detalle distinto. En la esquina de la mesa colocó una pequeña foto suya, sola, sonriendo. No era vanidad, era una forma de recordarse, de reafirmarse. Durante todo el día recibió elogios, vendió bien, conoció otras mujeres que también tejían desde el alma. Una de ellas, al ver su trabajo, le dijo: se nota que esto viene de una historia fuerte. Mariana solo asintió, no necesitaba contar detalles. A veces, el dolor se cose en las costuras y habla por sí solo. Al atardecer, mientras guardaba sus cosas, una niña se le acercó y le entregó una flor pequeña, arrancada de algún rincón del parque. Para ti, porque eres linda, dijo y corrió con su madre. Mariana se quedó un momento mirando esa flor. La sostuvo con delicadeza, como si fuera un mensaje del universo, un regalo simple, pero lleno de sentido. La colocó en el bolsillo de su bolso y sonrió, porque a veces, después de tanta tormenta, la vida te lanza pequeñas señales, no como premio, sino como recordatorio: sigues aquí, sigues viva, y estás haciendo bien, aunque duela, aunque cueste, aunque todavía haya cicatrices. Al regresar a casa esa noche, Mariana dejó la flor en un vaso con agua junto a la ventana. La miró un rato antes de irse a dormir. No era una flor exótica, ni costosa, era simple, como ella se sentía ahora, sin adornos innecesarios, sin expectativas ajenas. Se quitó los zapatos, colgó la chaqueta y se dejó caer en la cama con una exhalación profunda. No hubo pensamientos acelerados,
ni imágenes del pasado revolviendo su cabeza, solo el cuerpo rendido y la mente tranquila, porque por fin, después de tanto correr detrás de alguien, había encontrado algo que valía mucho más, paz. Una semana después, recibió un correo de una revista local interesada en contar su historia. Queremos hablar del poder de empezar desde cero, decía el asunto. Mariana dudó unos minutos, no porque tuviera miedo de contar, sino porque entendía el peso de poner su vida en palabras. Aceptó, no para exponer a nadie, sino para que otras mujeres que estuvieran al borde supieran que se puede, que el abismo no siempre es el final, que a veces es el comienzo. Y al enviar su respuesta, se sintió liviana, como si soltar su historia fuera también parte de sanar, porque lo que no se dice, se repite, y ella ya no estaba dispuesta a repetir ninguna versión en la que no fuera protagonista. La entrevista salió semanas después. Mariana aparecía en la foto principal, sentada en su taller, rodeada de telas y luz natural. El título decía, Renacer en silencio, la historia de una mujer que eligió reconstruirse sin rencor. El artículo fue compartido, comentado, aplaudido. Vecinas tocaron su timbre para felicitarla. Amigas de la infancia la escribieron emocionadas. Pero lo más importante no fue la visibilidad. Fue lo que una mujer desconocida le dijo por mensaje privado: leerte me salvó de volver con alguien que solo me hacía sentir menos. Mariana leyó eso y lloró, no de tristeza, de alivio, porque entendió que su dolor, al ser contado, también podía ser fuerza para otras. Esa noche salió a caminar sola. No era algo que solía hacer, pero sintió la necesidad. Caminó sin rumbo por calles tranquilas, respirando hondo, mirando vitrinas cerradas, escuchando el sonido de sus pasos. Se detuvo frente a un café que alguna vez visitó con él. No entró, solo lo observó desde afuera, y luego siguió caminando, como quien pasa frente a una herida ya cicatrizada, sin miedo a que se abra, porque ya no dolía, porque ahora sabía que las huellas no son frenos, son recordatorios. Y ella ya no caminaba con el peso de lo que fue, caminaba con la ligereza de lo que eligió ser. Una tarde cualquiera, mientras acomodaba su espacio de costura, el timbre sonó. Abrió sin pensar demasiado. Era él, con el rostro cansado, ojeras profundas y esa expresión de quien viene a intentar algo por última vez. Sostenía una carta. Dijo que no venía a rogar, que solo quería que leyera eso. Mariana lo miró en silencio, tomó el sobre, lo dejó sobre la mesa sin abrirlo y respondió con voz firme: no necesito leer nada. Él bajó la mirada. Solo quería despedirme bien, murmuró. Ella asintió, pero no se movió, porque las verdaderas despedidas no necesitan cartas, solo presencia, y ella ya había dicho todo con su silencio. Él entendió, dio media vuelta, y se fue, sin drama, sin giro final, solo se fue. Después de cerrar la puerta, Mariana se quedó mirando el sobre por unos segundos. No por curiosidad, por costumbre. Luego, sin abrirlo, lo arrojó al cesto junto al papel reciclado, y volvió a su tarea. Cortó una tela, enhebró la aguja, y siguió cosiendo, porque su historia ya no estaba en esas palabras ajenas, estaba en cada puntada nueva, en cada elección, en cada límite respetado. Esa noche, al terminar su trabajo, encendió una vela en el balcón. No pidió nada, no agradeció a nadie, solo se quedó allí, sintiendo la brisa y dejando que el silencio hiciera lo suyo. Porque a veces, el silencio no es vacío, es paz en estado puro. El invierno llegó suave ese año, como si incluso el clima respetara su calma recién encontrada. Mariana seguía con su rutina, sus telas, su hijo, su paz. Algunas tardes, le gustaba simplemente sentarse junto a la ventana, observar la calle, el ritmo lento de la vida. No necesitaba grandes emociones, solo presencia. Su hijo, cada vez más grande, la abrazaba sin motivo, como si intuyera que su madre había pasado por una tormenta que no entendía del todo.
pero admiraba, y eso bastaba, porque había aprendido que no se trata de borrar el pasado, sino de no dejar que te controle el presente. Un domingo, mientras colgaba una nueva cortina que ella misma había cosido, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo y plenitud, no euforia, no exageración. Solo esa sensación cálida de saber que estás justo donde deberías estar. Miró su casa, sus plantas, las fotos nuevas que había colgado, su taller con olor a telas recién cortadas, y por dentro, una voz serena le dijo: lo lograste, no como meta alcanzada, sino como prueba de que es posible salir del fondo sin perderse, de que se puede amar otra vez, pero sin mendigar, y que incluso sin pareja, sin promesas, sin juramentos, una puede sentirse completa, plena, ella, entera. El cumpleaños de su hijo llegó con globos, torta casera y amigos del colegio corriendo por el pasillo. Mariana decoró todo con sus propias manos, eligió cada detalle con amor, sin la presencia de nadie más que importara. Algunas madres preguntaron por el padre, ella solo sonrió y dijo: estamos bien así, y era cierto, porque ese día, su hijo sopló las velas rodeado de cariño, de risas, de comida hecha en casa, y no hubo un solo rincón donde se sintiera la falta de algo. Mariana lo abrazó fuerte, sintiendo que no solo celebraban un año más de él, también celebraban un año nuevo de ella, uno donde no hubo abandono, ni lágrimas escondidas, ni esperas vacías, solo vida. Esa noche, mientras limpiaba los restos del festejo, encontró en el suelo una tarjeta caída: gracias por invitarme, me encantó tu casa, la firmaba una compañerita. Mariana la guardó en un cajón como si fuera un trofeo, porque ese hogar, ese refugio que había levantado desde las ruinas, ahora era un espacio de luz para otros. Se permitió llorar, no de tristeza, sino de alivio. Lloró por todo lo que sobrevivió, por cada noche que se tragó el llanto, por cada vez que dudó de su fuerza, porque ahora lo sabía con certeza: no solo había sobrevivido, había renacido, y ese llanto, silencioso y tibio, fue su último duelo, su forma íntima de decirse: ya pasó. Días después, decidió regalarse algo. No algo material, no algo caro. Se tomó una tarde para caminar sin rumbo, sin plan. Terminó en una librería pequeña del centro, donde encontró un libro que hablaba de mujeres que se reconstruyen desde el dolor. Lo compró, lo llevó a una cafetería y se sentó junto a la ventana. Mientras leía, notó que el sol entraba con fuerza, acariciándole el rostro. Cerró los ojos un segundo, respiró, no pensó en él, no pensó en el pasado, pensó en sí misma, en lo lejos que había llegado, en lo distinta que era ahora, y esa conciencia no le dolió, le dio paz, porque cuando una mujer deja de esperar, empieza a vivir. Al salir, el viento le despeinó el cabello recién crecido, sonrió sola, como quien se da cuenta de que algo dentro cambió sin darse cuenta. Caminó hasta la parada del bus, con pasos tranquilos. No revisó el celular, no buscó mensajes. Se subió, eligió un asiento junto a la ventana y apoyó la frente en el vidrio. Miró la ciudad pasar, los rostros ajenos, la rutina que ya no la apretaba, y en ese momento lo supo, con toda la claridad del alma: él podía seguir regresando, pero su corazón ya era silencio, no vacío, silencio, ese que cuida, que honra, que libera, ese que, finalmente, también dice adiós. El bus avanzaba lento, como si respetara el cierre de un ciclo. Mariana no lloraba, no sonreía, no pensaba demasiado, solo estaba presente. Ese viaje sin destino grandioso era, en sí mismo, un símbolo. Ya no necesitaba huir, ni regresar, solo moverse, vivir. En una esquina cualquiera, bajó, caminó por una calle nueva, con tiendas pequeñas y balcones con ropa colgada, y ahí, frente a una vitrina simple, se vio reflejada. No buscó defectos, ni recordó heridas. Se miró, y se reconoció. Soy yo, pensó, por fin, no la mujer que amó a ciegas,
no la que fue abandonada en su peor momento, sino la que se quedó, la que se sostuvo, la que volvió a levantarse. Volvió a casa cuando el cielo ya se teñía de naranja, abrió la puerta, dejó el bolso sobre la silla y fue directo a la ventana. La flor que la niña le había dado aún seguía viva, pequeña, sencilla, pero firme. Mariana la miró largo rato, y sin pensarlo demasiado, dijo en voz baja, y por fin, pude respirar. No necesitaba más, no una revancha, no una historia nueva, solo eso, respirar sin culpa, sin dolor, sin él. Cerró los ojos, sintió el aire entrar despacio, profundo, sereno. Y en ese instante, comprendió que la libertad no siempre llega con gritos. A veces, se parece mucho a ese silencio que queda cuando ya no duele, cuando por fin, soltaste,